Buenos días, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros en el show. Queremos mandarle un saludo a la gente que nos va a escuchar en el podcast. También vamos a estar en Instagram TV. Este video obviamente está en Facebook Live y creo que también vamos a hacer algunos clips para la gente de nosotros que está en Instagram viendo. Hoy vamos a cubrir el tema de inversiones en el área de Miami. De verdad, estamos aquí con José Jaramillo, un especialista en inversiones, un realtor que viene de GSL Properties. Ellos hemos hecho negocios juntos y él especializa en eso, el concepto de uno usar el capital que tiene para poder hacer una inversión hoy en día. Para introducing José Jaramillo, gente. ¿Cómo está, José? Muchas gracias, Freddy, por tenerme en el show. La verdad que estoy bastante emocionado de que finalmente podamos compartir esta experiencia y de que le podamos dar información de valor a todas las personas que nos estén viendo en este momento, en algún momento en el futuro. Definitivamente. Hoy en día, de verdad, yo estaba hablando con José antes de comenzar el show y él y yo tenemos algo bien similar. Es que de verdad creemos que el espacio más grande que hay en la comunidad hispana es que no hay mucha gente que está dándole la información, ¿verdad? La educación, el valor al público hispano. Sabemos que hay mucha oportunidad y hay gente que están sentados en el capital y no lo han movido porque de verdad no saben cómo hacerlo. En el show de hoy lo que queremos descubrir es cuáles son los riesgos, de qué manera José puede ayudarle a calcular cuál es la devolución de su inversión, por qué hay sentido en uno poder hacer la inversión en vez de uno tener el dinero en el banco dándole mitad de 1% anual en el capital también. Esos son algunos de los temas que vamos a hacer. Al fin del show también les vamos a dar la información en cómo pueden comunicarse directamente con José, por si necesitan una consulta para ver de cuáles son las posibilidades para ustedes. Para comenzar el show, José, dime un poquito, o dile al público, un poquito de la experiencia que tienes. Me dijiste que en el momento tienes 7 propiedades de inversión, ¿verdad? Sí, en este momento, actualmente tenemos 7 propiedades de inversiones, entre las cuales algunas de ellas son por el origen de comprar, renovar y vender, y otras de ellas aguantarlas a más largo plazo, o sea, conectar renta y seguir recibiendo el retorno X años que se decida vender la propiedad o hacer algún otro tipo de estrategia. Yo empecé en el negocio hace 4 años. Empecé sobre todo enfocándome en la parte de lo que es el tax deed sales, o sea, las ventas o la compra, perdón, en la subasta de las propiedades por taxes en Miami y en Broward, y luego de allí me transferí hacia lo que es las renovaciones y ventas, y ahora me estoy enfocando mucho más en lo que es a largo plazo, aguantando las propiedades a largo plazo, sobre todo duplexes, triplex, fourplex eventualmente, o sea, de 2, 3 a 4 unidades. Y bueno, formar un portafolio para ir creciendo hacia el futuro. Excelente, excelente. Perfecto, me encanta. Mencionaste 2 o 3 cositas ahí que yo sé que son súper importantes para el público. Por ejemplo, usaste la palabra estrategia, ¿me entiendes? Y eso hay algo que la gente no entiende, que no está más uno usar el dinero y sacar el beneficio de una vez. Hay diferentes maneras que uno puede ser un inversionista, ¿verdad? Correcto. Hay muchas formas de ver un proyecto o una oportunidad como tal, y uno se puede plantear diferentes escenarios. Lo bueno de real estate es que siempre presenta la oportunidad para creatividad, y por eso es que me gusta mucho. Es un negocio que se puede crear mucha riqueza y se puede empezar con poco dinero. Y me refiero del banco, que por ser real estate, por ser bienes y raíces, te permite esa opción, porque es mucho más, entre comillas, más fácil que cualquier otro negocio conseguir financiamiento para poder comprar una propiedad de inversión. Entonces, la estrategia y la creatividad son muy importantes, por lo menos para mí siempre me enfoco en esa parte y veo los diferentes ángulos, cómo puedo atacar una propiedad que me interesa si quiero invertir en ella.
Perfecto, perfecto. Bueno, queremos invitar a toda la gente que está viendo el show en el momento o que lo va a ver en el futuro o en IGTV, que por favor lo compartas, denle al share y ponga un mensajito ahí, déjenle saber al público hispano que de verdad estamos aquí para darle la información, para ayudarlo en su inversión acá. Queremos mandarle un saludo a David, que no habla español, pero nos está asistiendo hoy en día. David, muchísimas gracias por el compliment. Si tiene alguna pregunta que quieren hacer, pueden hacerla live en el show. Nosotros vamos a poner los comentarios en la pantalla. Así si José, una pregunta para José, una pregunta para mí, nosotros vamos a tratar de darle la respuesta. Ok, entraste en el tema de estrategia que me encanta. Yo soy dominicano, no sé si lo saben o no, y José eres venezolano. Correcto. Sí, ok, la realidad del asunto es que yo no sé de una manera en que uno puede, en los países de nosotros, usar el capital del banco y todavía ganarle un buen margen al dinero. La oportunidad que tenemos acá en los Estados Unidos es increíble. En sí, no puedo hablar de los stats que tenía en Tampa este año, porque yo estaba localizado en Miami desde el año pasado, pero en Miami sí estamos viendo un crecimiento de un 6 a un 7% en los valores de single family homes anuales. Eso es aparte del beneficio que uno le saca a la propiedad mensual. Haciendo un poquito de matemática, que yo sé que José está en la parte que él es fuerte en esto, si hoy en día los intereses están en lo más bajo en la historia de los últimos 20 o 30 años, y estamos hablando de una ganancia en tu dinero de un 6 o 7%, aparte de la devolución que te da física mensual, estamos hablando de un cap rate anual en el momento que sea bueno. ¿Cuál tú lo consideras, José? ¿Cuál fuera el número? Dependiendo del tipo de inversión, te lo puedo generalizar. Un cap rate o un retorno de inversión que empiece en un 5 o un 6% es considerado bueno. Obviamente, si ese retorno es mucho más alto, es excelente. Muchos inversionistas les gusta comprar una propiedad que está produciendo un 8%, o que vaya a producir un 10%, un 12%. Obviamente esos números son excelentes, ¿no? Pero siendo un poco más conservador y realístico, algo que esté en el 5, un 5 a un 6%, está bien. Ahora, ¿puedo llegar al 10% o al 12%? Sí, dependiendo del escenario en que se vaya a comprar la propiedad. Por ejemplo, tú puedes comprar un producto terminado, ¿verdad? Que ya tiene un inquilino dentro. Por ejemplo, estás comprando un duplex y te está generando ese 6%, pero tú no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente compraste la propiedad, empiezas a recibir retorno, recibes tu 6%. Ahora, si tú quieres recibir algo más alto, tú entonces puedes cambiar la estrategia un poco. Ahora no vas a comprar un producto terminado, ahora vas a comprar un producto que esté por debajo del valor, que tal vez necesite o tal vez no va a necesitar algún reparo. Necesitas maximizar ese valor de la propiedad y luego tú traes los inquilinos. Obviamente, al tú renovar la propiedad y mejorarla, vas a poder conectar más rentas y allí tú vas a poder recibir ese 8, 9, 10 o 12% de retorno en la propiedad que estás comprando. Entonces, esas son las diferencias que hay, algunas de las diferencias que hay cuando estás viendo una inversión con esa perspectiva. Perfecto, perfecto. Excelente respuesta. A mí me han hecho la pregunta mucho. Freddy, ¿cómo yo sé si yo debo comprar y aguantar el asset, como se dice en inglés, o la propiedad, la tierra, o si la agarro, le entro un capital y la vendo? ¿Cuáles son las diferencias? Este mercado en sí, ¿cómo te deja saber cuál estrategia te conviene? Yo pienso que va a depender de la perspectiva de cada persona. Porque, por ejemplo, ahorita sí considero que estamos en un mercado donde podemos hacer el flip and sell. Podemos comprar una propiedad, hacer una renovación y venderla. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de propiedad en qué tipo de mercado? Por ejemplo, si nos vamos a lo que es las single family homes, las casas, una casa de 3 cuartos y 2 baños, o 4 cuartos y 2 baños, etcétera, que esté por debajo de 350,000 para abajo, ese es un mercado que se puede definitivamente, mientras compres a buen precio, invertir, renovar y vender, que se va a vender relativamente rápido. Y la razón es porque hay poco inventario. Entonces, si tu perspectiva es recibir el dinero a corto plazo, entonces tú puedes enfocarte en ese mercado. Ahora, si tú no estás tan
enfocado en recibir el retorno a corto plazo, luego tú puedes entonces maximizar tu retorno a largo plazo. Y ahora puedes entonces cambiar, puedes utilizar el mismo, en la misma propiedad, ¿verdad? Como un single family home, o también te puedes ir a un duplex o un triplex, donde vas a estar colectando 2 o 3 meses la renta y luego vender en 3, 4 o 5 años. Chévere. Ok, perfecto. So, yo soy un tipo que a mí me encanta los números y la finanza, obviamente, por eso trabajo de este lado, ¿entiendes? Claro. Entonces algo que la gente no piensa cuando está haciendo la inversión es del costo de la oportunidad. En inglés se llama opportunity cost, que tiene que ver con el concepto en que vamos a suponer que tú estás comprando una propiedad de single family home. Tienes $300,000 parados o $100,000 parados, lo que sea, y estas unidades ya estamos hablando de menos riesgo, porque obviamente si la propiedad no está rented, no vas a tener la misma pérdida, nada más estás perdiendo 33% de la ganancia. Y encima de eso tienes 3 returns monthly. Esos son números, obviamente. No le estamos preguntando a ustedes que sean un mathematician, ¿okay? No tienen que ser expertos con la matemática. Por eso usted se alinea con los expertos. José, el trabajo de él es sentarse con usted y decirle, mire, estas son las opciones. Los números son de esta manera. Si hacemos un single family home, hay una oportunidad de hacer un duplex o un triplex, de la manera que te pueden hacer el return también. ¿Ok? Alright, so cuando se refiere, ya hablamos de los beneficios de single family home, si uno hace multi-unit, qué es lo que es un cap rate. Vamos a hablar un poquito de las opciones que el mercado tiene, que la gente piensa que tienen que tener un 20%, un 30% del valor de una casa para poder comprar. Y eso en sí, José y yo sabemos que no es verdad, porque tenemos un buen caso ahora mismo que estamos trabajando. Exactamente, que estamos trabajando. Tú obviamente has hecho préstamos con private lenders, que ellos normalmente requieren un 25 o un 30%. Si tienes una buena relación con ellos, requieren un 20%. Pero mucha gente en el público, ustedes no saben que sí hay opciones de uno comprar una propiedad, por ejemplo, con 5% de capital, una propiedad que puede tener una devolución de un 10 y pico por ciento. Sin embargo, yo y José tenemos un cliente en el momento que estaba comprando una propiedad de 300 y pico mil dólares, le iba a dar una devolución de, creo que la calculación es 4,000 y pico, ¿verdad? Mensual. $4,300 era el retorno esperado mensualmente. Eso sí, sin calcular en gastos, pero es un buen retorno. Claro. Un buen retorno. Y esa persona en sí estaba poniendo un 5% de pronto, y no con un interés alto, pero un interés actual que le estaba ofreciendo el mercado. So, estamos hablando de una persona que iba a tener un mortgage de $1,800, él le iba a entrar $4,300 mensuales, una ganancia de $2,000 y pico dólares. Esas son algunas de las cosas. Y también, José, dime un poquito más de las otras opciones que tú has visto en el mercado, o maybe dime un poquito de cómo tú entraste al mercado y cómo encontraste o buscaste el capital. Bueno, esa parte es interesante, ¿no? Porque yo he empezado con cero inversión, o sea, porque no vengo de ser una persona que ha tenido un montón de dinero sentado en la cuenta y simplemente lo saco e invierto, ¿no? Al principio me tocó primero informarme mucho, aprender bastante. Yo estuve buscando información en el internet, buscando información en seminarios, estuve sentándome con los banqueros, etcétera, etcétera, hasta que logré formar el plan y luego empecé a presentarle el plan a las personas prospectos para que se hicieran socios conmigo. Entonces, yo empecé con propiedades de poco costo. Por ejemplo, la primera propiedad que yo invertí fue solamente de $35,000 de costo, un apartamento en Homestead que compré en el Tax Deed. Y pusimos el dinero juntos 3 personas. Entonces, la inversión fue bastante mínima. Cuando nosotros terminamos vendiendo la propiedad en $50,000, a los 3 o 4 meses hicimos un buen retorno del dinero. O sea, cada quien invirtió, por ejemplo, $15,000, y entonces la ganancia, que fueron 15,000, se dividió entre 3. Cuando calculas el retorno fue bastante
bastante bueno. Y así sucesivamente fui como que creciendo y luego asociándome con otra persona y con otra persona, algunos socios se quedaron, etcétera, etcétera, y fui aumentando el capital, a veces pidiendo también préstamos del banco, etcétera, utilizando todas las herramientas que estuviera presente. En realidad es lo que he estado haciendo. Y bueno, también he tenido como que my side job, mi trabajo donde he andado todo ese tiempo generándome también algo de entrada para poder, ¿sabes?, seguir manteniéndome y seguir creciendo las inversiones. Cuando luego involucro el trabajo como realtor, también eso me ayuda porque ayudo al público a obtener sus propiedades y pues, también me ayuda a mí a maximizar mis inversiones. Perfecto. Sí, Ok. la corta como inversión. Ok, chévere. Cuando se refiere a crédito, obviamente tú sabes que yo sé mucho de este lado, pero quiero que tú hables de tu experiencia de crédito. Una persona no necesita un 800 de crédito para poder buscar la oportunidad, ¿verdad? No, no. Y también dependiendo de qué tipo de propiedad estamos poniendo en el mercado que vamos a obtener y también cuál es el propósito, pero definitivamente se puede empezar con créditos más bajos e incluso si el crédito está extremadamente mal o no se puede trabajar con él en el momento, hay formas de mejorar el crédito a corto plazo y como también a largo plazo, pero sí se puede mejorar y yo mismo me pongo como ejemplo, o sea, yo venía a tener un crédito de 565, 580 y no me da pena decirlo, o sea, mi crédito estaba por debajo, pues estaba joven, tomé malas decisiones, etcétera, mi crédito se desplomó y ahora mi crédito está en 725. Y sé cómo funciona, sé cómo el crédito puede bajar de repente nuevamente a 620 y luego lo puedes volver a subir, porque tiene su forma de manejar. Exacto. Exacto. Es una ciencia. De verdad lo que es una ecuación, es unas calculaciones. Igual como yo he tenido clientes que vienen a donde Freddy, mira, tengo un 580 de verdad, creo en el sueño americano y quiero comprarle una casa a mi esposa y a mi hija, pero no sé cómo resolver esto. Esa misma persona en un mes ya en vez de tener ese crédito tenían un 680 que pueden entrar a una casa. Otra vez le quiero dar el mismo mensaje a la gente. Nosotros, aunque ustedes no ven a nosotros en Facebook haciendo el show y todo eso, somos igualitos a ustedes. Todos hemos pasado por esa etapa que hemos hecho malas decisiones. En unos momentos, maybe uno estaba un poquito avergonzado de tener esa conversación, pero las conversaciones que ustedes tengan con nosotros, conmigo, con José, son privadas. Lo único que podemos hacer nosotros es darle un consejo, agarrarle la mano y tratar de ayudarlos. Maybe no pueda hacer algo que pueda hacer usted hoy, pero estamos hablando que maybe en los próximos 6 meses ya es totalmente diferente. Si nosotros dejamos eso en el closet, escondido, no vamos a poder resolverlo. ¿Me entiendes? Tenemos que trabajar juntos para poder echar para adelante. Es así. Sin embargo, un shout out a mi esposa que hizo un comentario ahí, es verdad, todos los pasamos, sí, es verdad, ella y yo como pareja hemos pasado por eso, hemos tratado de mejorarnos cuando se refiere a eso para poder nosotros hacer inversiones que tenemos nosotros casa de venta y todo eso, ¿ok? Quería tocar el tema del área que cubres, ¿ok? Especialista en el área del condado de Brown y el condado de Miami-Dade cuando se refiere a eso, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. Sí, esos son los mercados donde me he estado enfocando, he estado buscando ir un poco más hacia el norte. Lo más lejos que he llegado es West Palm Beach hasta ahora. Y la razón es por búsqueda de más inventario y mejores precios y mejor representación. Pero donde me he estado donde he estado lidiando más ha sido Miami-Dade County y California. Perfecto, perfecto. Quería hablar de uno de los beneficios de hablar con José. De cuando él y yo hablamos, él mencionó que si tú eres uno de los clientes de él que está ready para hacer una inversión, obviamente a él, algunas de la gente que son inversionistas también, que van a meter una propiedad, lo llaman a él antes de que la propiedad dé al mercado. Eso en sí es un beneficio de trabajar con él, porque obviamente cuando una propiedad de Miami sale y es un mercado internacional, los agentes que vean esa propiedad, que tengan un cliente en Europa, por ejemplo, le van a dar esa información en el mismo tiempo. Si José tiene conexiones en que le dejen saber a él de las propiedades que van a llegar al mercado,
y él puede llamarte a ti 2 o 3 días antes y hacer una oferta cash para tú poder comprarla. Entonces la casa nunca llega al mercado y es un beneficio de tú tener una conexión como José. Para hacer un problema de matemática bien sencillo para que ustedes entiendan cómo no están ahorrando dinero pero perdiendo dinero en la oportunidad. Si ustedes tienen en el momento $100,000 en el banco y el banco le está dando una devolución de 0.5%, en sí mitad de 1% anual, sus $100,000 le generaron $500 ese año. $500 por tener $100,000 en el banco. En sí, ellos agarran su dinero y lo prestan y le están ganando un buen porcentaje a su dinero. Por eso es que ellos no tienen ningún problema dándole $500 a usted en un año, porque ellos lo prestan por delante. Pero si usted entra, por ejemplo, a una inversión con José y ve una devolución de un 8%, estamos hablando de que usted le ganó $8,000 a su dinero en ese año. En sí, quiero que lo piense de esta manera. Yo de verdad quiero que la gente me llame bien encojonado por no saber esto. En vez de ustedes ganarse $500 al año, usted está perdiendo $7,500 anual por tener su dinero sentado. En vez de hacer una llamadita o comunicarse conmigo o con José, para aunque sea tener claridad. Si no entiende la matemática, por eso yo tengo una pizarra en mi oficina, porque yo me paro con la gente aquí que están sentados delante de mi escritorio y le enseño cómo trabajan los números y por qué es importante uno poder hacer su inversión. Para usted poder comunicarse con José, él tiene una presencia bien grande en Instagram. Lo pueden perseguir en José Jaramillo 85, ¿verdad, José? José Jaramillo 85, y aquí me pueden mandar un mensaje, etcétera. Y si tienen mi número de teléfono, también se lo puedo dar: 786-274-0654. Me pueden llamar, mensaje de texto, no hay problema, cuando quieran. Perfecto. Mi gente, obviamente nos fuimos un chin sobre. Nosotros normalmente queremos hacer unos 15 minutos y quedarnos con un chin de misterio, así no ustedes llaman, pero de verdad para nosotros es una pasión poder expresarle a ustedes las oportunidades que hay aquí, no nomás en Miami, pero en el país entero. Obviamente José es especialista acá, pero si tiene alguna pregunta de otros sitios, por ejemplo en el estado de la Florida, él sí tiene una licencia para poder hacer las inversiones y las ventas en el estado entero. José, ¿quiere decirle algo a la gente antes de despedirte? Sí, por supuesto. Quiero enfatizar algo que tú mismo dijiste al principio, y es la palabra información, acceso a información. Y muchas de las personas dejan de hacer cosas por 2 razones. Una de ellas es por la falta de información y conocimiento, que al mismo tiempo genera la razón número 2, que es el miedo y el miedo al riesgo. Por eso es importante, especialmente ahora, en este momento que estamos expuestos a tanta información, a tanta accesibilidad, como por ejemplo una persona como tú, que está siempre dando información de valor, Google, Facebook, Instagram, o sea, hay muchas herramientas y hay que tomar ventaja de eso, porque en la era donde estamos viviendo ahora nos permite tomar ventaja y poder mejorar mucho más rápido de lo que pudiéramos haber hecho años atrás, cuando no teníamos esas herramientas frente de nosotros. Exacto. Perfecto. Bueno, mi gente, lo vieron acá en el VA Geek Show. Muchísimas gracias a la gente que nos están persiguiendo en Instagram, a José, los nuevos followers que tiene, el podcast, que también esta versión del podcast va a salir el viernes. Queremos darle muchas gracias por perseguirnos también. Yo sé que algunos de ustedes además nos pueden escuchar en camino para el trabajo. Es lo mismo que yo hago también. Y si tiene alguna preguntita, obviamente nos pueden encontrar en Instagram, José Jaramillo 85, o denle un mensajito aquí mismo en este chat por si tienen alguna pregunta en el futuro. Yo y José vamos a seguir persiguiendo este video para poder darle respuesta en el futuro. Muchísimas gracias por venir hoy. José, es un placer hacer una amistad tuya y muchas gracias por la oportunidad de venir al show. Y para adelante, mi gente.